Bien, estamos acá, otro ejercicio. Vamos a ver la variación de flujo magnético en un solenoide. Dice, un solenoide tiene 60 vueltas y un diámetro de 2.8 centímetros. Su eje longitudinal es paralelo al campo magnético generado por un imán con intensidad de 0.36 teslas. El eje longitudinal se inclina de tal manera que forma un ángulo de 30 grados con la dirección del campo, lo cual ocurre en 0.15 segundos. Determina la corriente promedio que pasa por el solenoide si tiene una resistencia de 0.075 ohms. Bueno, hay que entender que originalmente aquí en rojo está el solenoide, está con eje vertical, el campo magnético vertical puede ser hacia abajo o hacia arriba, eso es irrelevante ahorita para el problema. Pero alguien movió el solenoide y su eje longitudinal giró un ángulo θ. Ese ángulo θ va a ser de 30 grados. ¿Qué va a pasar? Que la normal al área cambió. Ya no vale lo que valía antes. Antes valía B, que era el campo magnético, que era totalmente perpendicular al eje, más bien era paralelo al eje longitudinal, perpendicular al plano del área de las espiras, de ese solenoide, de las vueltas. Entonces cuando gira, cambia la componente perpendicular al área de las espiras. Es decir, ya no es totalmente paralelo al eje longitudinal. Y entonces al cambiar esa componente, cambia la magnitud del campo, cambia entonces el flujo magnético, y al haber una variación de flujo magnético en el tiempo se va a presentar una fuerza electromotriz, un voltaje. Entonces aquí está el dibujo de cómo está originalmente verticalmente el campo magnético. Esta línea corresponde al plano de las espiras de su área, y este ángulo θ es el ángulo que tiene el eje longitudinal con la dirección del campo. Prolongamos el campo para generar un triángulo rectángulo y sacar sus componentes, la componente paralela y la componente perpendicular. Entonces tiene que haber un ángulo de 90 grados entre el plano de la espira, de las áreas, y la componente perpendicular a esa área. ¿De acuerdo? Y este ángulo θ es el mismo que está aquí arriba porque son ángulos opuestos por el vértice. Esta es la prolongación del campo magnético B, esta es la normal, y esta sería la componente paralela. Pero esa componente paralela no genera campo magnético. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo tengo un campo magnético perpendicular, que va a depender de la intensidad de este campo magnético B. ¿Por qué funciona? Por el coseno de θ. Conforme el ángulo θ va cambiando, va a ir cambiando la componente perpendicular de ese campo magnético. Cuando el ángulo valía 0 grados, es decir, estaban alineados, colineales, el campo magnético con el eje longitudinal, θ igual a 0, coseno de 0 es 1, es cuando es máximo el campo magnético. Si esto sigue girando y alcanza un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 se hace 0 y la componente perpendicular estaría horizontal, y entonces prácticamente está paralelo al área de la espira y no se genera flujo magnético. Y entonces va a haber una variación del flujo magnético. Hay que recordar que el flujo magnético no es esa punta acá. El flujo magnético está dado por la magnitud del campo perpendicular por la magnitud del área. Tiene que haber perpendicular en ellos. Entonces, en este caso, la magnitud del campo magnético, del flujo magnético, es el campo magnético B por el área de la espira por el coseno de θ. Esa área hay que recordar que es pi por radio al cuadrado, donde el radio del solenoide, el diámetro es de 2.8 centímetros, el radio es la mitad, 1.4 centímetros, dividimos entre 100 y ya tengo el radio y por lo tanto puedo calcular el área. Pero este flujo magnético va a depender del coseno de θ, y entonces por lo tanto va a haber una variación del flujo magnético. Si recordamos que existe una FEM, una fuerza electromotriz que se genera en este tipo de situaciones, depende del negativo del número de vueltas que tenga el solenoide por la variación del flujo magnético en el intervalo de tiempo. A mí me está preguntando cuál es la corriente promedio que pasa por el solenoide, entonces, y es mi pregunta, la intensidad de corriente.
Sabemos por la ley de Ohm que voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. La resistencia ya me la dieron, es este dato. El voltaje es precisamente la fuerza electromotriz que se va a generar en el solenoide. Para calcular la corriente necesito dividir el voltaje entre la resistencia. Y entonces esta corriente I va a ser esta fuerza electromotriz menos el número n por la variación del flujo magnético entre el intervalo de tiempo dividido entre la resistencia. Entonces, eso me permite ahorrar cálculos y ser más exacto, porque nada más voy a hacer una sola operación, en un solo paso obtengo mi resultado. Si yo arreglo esto es por la ley de la herradura, extremos por extremos, medios por medios, en el denominador queda la resistencia por la variación del intervalo de tiempo que transcurre, que fue de, ¿cuánto fue? 0.15 segundos. Por el número n, por el negativo, por la variación del flujo magnético. ¿De acuerdo? Pero el flujo magnético depende del área y del campo magnético y del ángulo θ. Y entonces esto quedaría menos n por la variación de ese campo magnético, b por a por coseno de θ, entre la resistencia y el intervalo de tiempo. Ahora, esta variación implica que o cambia el área, o cambia el campo, o cambia el ángulo. Bueno, pues precisamente la intensidad del campo magnético es constante. Lo que está cambiando es el ángulo. ¿De acuerdo? Y entonces hubo una variación que podría haber sido más fácil, a final de cuentas, presentarlo de esta manera. Igual a menos n por r delta t. Y aquí la variación del flujo magnético, el área es constante. Aquí sería la variación del campo magnético, de la intensidad del campo magnético. ¿Cuál era el campo magnético inicial? El campo magnético inicial es simplemente B. ¿Y cuál es el campo magnético final? Pues B por el coseno de θ. Dijimos. Y entonces puedo presentar esto en función de una resta. Y entonces, la intensidad de corriente va a estar dada por el número de vueltas, por el área del solenoide pi por radio al cuadrado. La variación de B va a ser B final, que es B coseno de θ, menos la B inicial, que es la intensidad del campo, entre la resistencia y el intervalo de tiempo. De aquí yo puedo sacar un factor común B y me va a quedar menos el número de vueltas por pi por radio al cuadrado por la intensidad del campo magnético B por el coseno de θ menos 1 entre la resistencia eléctrica y el intervalo de tiempo. Y entonces me queda nada más en función del ángulo θ. ¿Qué pasa cuando el ángulo θ era 0 grados? Coseno de 0, pues es 1 y 1 menos 1, 0. Y entonces, si el ángulo no cambia, no hay variación de flujo magnético y no va a haber corriente. Entonces, conforme el ángulo va cambiando, va a ir cambiando el coseno del ángulo y por lo tanto se presenta una variación del flujo magnético y por lo tanto una FEM. Bueno, pues hay que sustituir. Ya no estoy calculando la FEM, estoy calculando la corriente porque utilicé la ley de Ohm. ¿Cuántas vueltas fueron? 60 vueltas. Esta no tiene unidades. Por pi. El radio es 0.014 metros elevados al cuadrado. La intensidad del campo magnético es de 0.36 teslas. Hay que recordar que Tesla es Newton sobre Ampere, metro. Y por el coseno, aquí va a ser coseno, ¿de qué ángulo? 30 menos 1. Entre el valor de la resistencia eléctrica, el valor de la resistencia eléctrica, ¿dónde está? Aquí está, 0.075 ohms. Y el intervalo de tiempo. ¿Cuánto fue el intervalo de tiempo? 0.15 segundos. Bueno, es lógico que cuando manejo corriente volts entre ohms me va a dar amperes. Entonces de ahí no hubo bronca porque estoy dividiendo entre la resistencia y el otro me va a dar volts porque estoy manejando unidades concordantes. Metros, teslas y metros y segundos. Entonces se eliminan y me va a dar corriente en ampere. Vamos a ver.
60 por pi, está aquí, por punto 014 al cuadrado, por punto 36, por, aquí abro un paréntesis, coseno de 30, menos 1, cierro el paréntesis, igual, eso me da menos punto 0,1. Aquí me falta un signo negativo, ¿sí? Esto va a dar negativo, aquí hay un signo negativo de la fórmula original, aquí está. Y al multiplicar por menos 1 se va a hacer positivo. Entre punto 0,75 igual, entre punto 15 igual, y me da 0.1583. La corriente es de 0.58 sí, amper. Bueno, pues esta es la corriente que fluye en el solenoide, ¿de acuerdo? Bajo esas condiciones, durante ese intervalo. Pero es la corriente promedio. Eso es, si se mantiene esto a un ritmo constante, que esté cambiando. Pero instantáneamente no tiene ese valor. Puede ser que al principio sea mayor o menor. ¿Por qué? Porque depende del coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo no es lineal, no va cambiando. Si el ángulo va a cambiar 10 grados, no es una proporción la del coseno que cambie directamente con el ángulo. Ahí le dejamos, espero que hayan entendido.